El gran medio de la oración de San Alfonso María de Ligorio. Condiciones de la buena oración: hay que orar con humildad. Escucha al Señor bondadosamente las oraciones de sus siervos, pero solo de sus siervos sencillos y humildes, como dice el salmista. Miró el Señor la oración de los humildes. Y añade el apóstol Santiago: Dios resiste a los soberbios y da sus gracias a los humildes. No escucha el Señor las oraciones de los soberbios que solo confían en sus fuerzas, antes los deja en su propia miseria, y en ese mísero estado, privados de la ayuda de Dios, se pierden sin remedio. Así lo confesaba David con lágrimas amargas: antes que fuera humillado, caí. Pequé porque no era humilde. Lo mismo acaeció al apóstol Pedro, el cual, cuando el Señor anunció que aquella misma noche todos sus discípulos le habían de abandonar, él, en vez de confesar su debilidad y pedir fuerzas al Maestro para no serle infiel, confió demasiado en sus propias fuerzas y replicó animoso que, aunque todos le abandonaran, él no le abandonaría. Predícele de nuevo Jesús que aquella misma noche, antes que cantase el gallo, 3 veces le había de negar. De nuevo Pedro, fiado en sus bríos naturales, contestó orgullosamente: aunque tenga que morir, yo no te negaré. ¿Qué pasó? Apenas el malhadado puso los pies en la casa del pontífice, le echaron en cara que era discípulo del Nazareno, y él por 3 veces le negó descaradamente y afirmó con juramento que no conocía a tal hombre. Si Pedro se hubiera humillado y con humildad hubiera pedido a su divino Maestro la gracia de la fortaleza, seguramente no le hubiera negado tan villanamente. Convenzámonos de que estamos todos suspendidos sobre el profundo abismo de nuestros pecados, por el hilo de la gracia de Dios. Si ese hilo se corta, caeremos ciertamente en ese abismo y cometeremos los más horrendos pecados. Decía el salmista: si el Señor no me hubiera socorrido, seguramente sería el infierno mi morada. Y eso podemos repetir nosotros también. Esto mismo quería manifestar San Francisco de Asís cuando de sí mismo decía que era el mayor pecador del mundo. Contradíjole el fraile que le acompañaba. Padre mío, le dijo, eso no es verdad, pues de seguro que hay en el mundo muchos pecadores que han cometido más graves pecados. A lo que contestó el santo: muy verdad es lo que decía, pues si Dios no me tuviera de su mano, hubiera hecho los más horribles pecados que se pueden cometer. Es verdad de fe que sin la ayuda de la gracia de Dios no puede el hombre hacer obra alguna buena, ni siquiera tener un santo pensamiento. Así lo afirmaba también San Agustín. Sin la gracia de Dios no puede el hombre ni pensar ni hacer cosas buenas. Y añadía el mismo santo: así como el ojo no puede ver sin luz, así el hombre no puede obrar bien sin la gracia. Y antes lo había escrito ya el apóstol: no somos capaces por nosotros mismos de concebir un buen pensamiento como propio, sino que nuestra suficiencia y capacidad vienen de Dios. Lo mismo que siglos antes había confesado el rey David cuando cantaba: si el Señor no es el que edifica la casa, en vano se fatigan los que la edifican. Vanamente, pues, trabaja el hombre en hacerse santo si Dios no le ayuda con su poderosa mano. Si el Señor no guarda la ciudad, inútilmente se desvela el que la guarda. Si Dios no defiende del pecado el alma, vano empeño sería quererlo hacer ella con sus solas fuerzas.
Por eso decía el mismo real profeta: no confiaré en mi arco. Por nuestra parte podemos decir que no confiamos en las fuerzas de nuestras armas. Solamente Dios nos puede salvar. El que sinceramente tenga que reconocer que hizo algún bien y que no cayó en más graves pecados, diga con el apóstol San Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por esta misma razón debe vivir en santo temor, como quien sabe que a cada paso puede caer. Mire pues, no caiga el que piense estar firme. Con estas palabras, que son del mismo apóstol, nos quiso decir que está en gran peligro de caer el que ningún miedo tiene a caer. Y nos da la razón con estas palabras, porque si alguno piensa hacer algo, se engaña a sí mismo, pues verdaderamente de suyo nada es. Sabiamente nos recordaba lo mismo el gran San Agustín, el cual escribió: dejan muchos de ser firmes porque presumen de su firmeza. Nadie será más firme en Dios que aquel que de por sí se crea menos firme. Por tanto, si alguno dijere que no tiene temor, señal será que confía en sus fuerzas y en sus buenos propósitos. Pero los que tal piensan andan muy engañados con esta vana confianza de sí mismos, y fiados en sus solas fuerzas no temerán, y no temiendo dejarán a Dios, y por este camino su ruina es inevitable y segura. Pongamos también mucho cuidado en no tener vanidad de nosotros mismos cuando vemos los pecados en que por ventura vienen a caer los demás. Por el contrario, tengámonos entonces por grandes pecadores y digamos así al Señor: Señor mío, peor hubiera obrado yo, si vos no me hubierais sostenido con vuestra gracia. Porque si no nos humillamos, bien pudiera ser que Dios, en castigo de nuestra soberbia, nos dejara caer en más graves y asquerosas culpas. Por esto el apóstol nos manda que trabajemos en la obra de nuestra salvación. ¿Pero cómo? Temiendo y temblando. Y es así, porque aquel que teme caer desconfía de sí mismo y de sus fuerzas y pone toda su confianza en Dios, por cuanto en Él confía. A Él acude en todos los peligros, le ayuda el Señor y le sacará vencedor de todas las tentaciones. Por Roma caminaba un día San Felipe Neri y por el camino iba diciendo: estoy desesperado. Le corrigió un religioso y el santo le contestó: Padre mío, desesperado estoy de mí mismo, pero confío en Dios. Eso mismo hemos de hacer nosotros si de veras queremos salvarnos. Desconfiemos de nuestras humanas fuerzas. Imitemos a San Felipe, el cual apenas despertaba por la mañana decía al Señor: Señor, no dejéis hoy de la mano a Felipe, porque si no, este Felipe os va a hacer alguna trastada. Concluyamos pues con San Agustín que toda la ciencia del cristiano consiste en conocer que el hombre nada es y nada puede. Con esta convicción no dejará de acudir continuamente a Dios con la oración para tener las fuerzas que no tiene y que necesita para vencer las tentaciones y practicar la virtud. Y así obrará bien, con la ayuda de Dios, el cual nunca niega su gracia a aquel que se la pide con humildad. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se retira hasta que la mire benigno el Altísimo. Y aunque el alma sea culpable de los más grandes pecados, no la rechaza al Señor, porque, como dice David, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por el contrario, resiste Dios a los soberbios,
y a los humildes les da su gracia. Y así como el Señor es severo para los orgullosos y rechaza sus peticiones, así en la misma medida es bondadoso y espléndido con los humildes. El mismo Señor dijo un día a Santa Catalina de Sena: «Aprende, hija mía, que el alma que persevera en la oración humilde alcanza todas las virtudes».